Buenas tardes, maestros y maestras. Es para mí un honor estar aquí con ustedes hoy y sobre todo, pues, tener el gusto de presentarles a la doctora Ana Elizabeth Razo Pérez. Ella es doctora en política pública por el CIDE, donde se especializó en política educativa. Es profesora e investigadora en el programa interdisciplinario sobre políticas y prácticas educativas PIPE del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Su investigación se enfoca en el mejoramiento del trabajo educativo en el aula, especialmente utilizando observación estructurada de la práctica docente. También dirigió la primera investigación nacional para la observación y medición de la calidad de las interacciones educativas entre docentes y alumnos de planteles de nivel medio superior. Ana ha desarrollado proyectos de evaluación y monitoreo de políticas y programas públicos en educación para diferentes instituciones nacionales como el INE o la SEP, e internacionales como el PNUD, el Banco Mundial, Flaxo, el Consejo Británico. En 2016 coordinó el trabajo académico para la Consulta Nacional sobre el Modelo Educativo. Ana encabezó el estudio exploratorio de sensibilidad de género en las prácticas docentes de media superior, así como los estudios para observar la efectividad en la enseñanza de matemáticas y lenguaje. Recientemente condujo una exploración sobre evaluadores certificados del INEE y la coordinación académica del Diplomado en Evaluación Cualitativa del CIDE. De verdad, muchas gracias, Ana, por estar en este momento y dar la conferencia inaugural. Creo que no habría persona más adecuada que tú para hacerlo. En nombre de esta evento y de la Universidad Iberoamericana del Departamento de Educación que tengo a bien dirigir, te doy la más cordial bienvenida. Gracias, Ana. Hilda, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Patti, a las instituciones participantes. De verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. Buenas tardes a las maestras y a los maestros. Antes de empezar, comentarles que tuve la oportunidad de saber de la formación de este libro de buenas prácticas cuando estaba en la conceptualización. Desde el principio me llamó mucho la atención la idea generosa y llena de esperanza con la que se empezó a trabajar este libro, con la idea de que saldremos de esto, como ahora lo sabemos, saldremos juntas, saldremos juntos. Y cómo movemos este mensaje de esperanza de que entre todas podemos tener muchas mejores ideas. Entonces, aplaudo mucho la presentación de este libro. Vamos a estar reincorporando a lo largo de esta sesión. Voy a tomarme una hora para conversar con ustedes y hay dos cosas que quiero decirles antes de empezar. Primero, unirme al mensaje positivo y de esperanza del secretario Ulises, diciendo también en Ciudad de México nuestras maestras y nuestros maestros están siendo vacunados. Sé que en las otras entidades también. Me da muchísimo gusto que Aguascalientes ya estén todas un poco más seguros y tranquilos. Entonces, tenemos buenas señales de esperanza de recuperar nuestra presencia y nuestra participación con el estudiantado. Eso por un lado. Segundo, confesarles que me enfrento a un gran desafío. Siempre estoy diciendo y enfatizando lo importante que es tener las interacciones entre el aprendiz y quien tutora, en este caso yo. Pero ahora me enfrento a que son más de 400 docentes en esta plataforma. Para mí es un reto importante que esto sea mucho más provechoso para todas y para todos. Espero lograrlo, pero vamos, estoy muy emocionada de ver cómo resulta. Esto es la primera interacción que tengo con tantísimos docentes y aplaudo un montón la invitación. Si están de acuerdo, me gustaría compartir la pantalla porque tengo alguna guía que me gustaría conversar con ustedes. Muy bien. Como les mencionó Patti al principio y la doctora Hilda, en esta sesión quisiera conversar con ustedes acerca de un título tan general como esto, observar el aprendizaje. ¿Qué quiere decir observar el aprendizaje?
Y me gustaría proponerles dos cosas, dos intenciones principales. Primero, lo que me gustaría es involucrarles en reflexionar acerca de elementos para observar la práctica docente, pero su propia práctica docente. Y por favor, no lo piensen como un mecanismo rígido, fijo, en donde se dice esto es lo que hay que observar, sino llamar a la naturaleza y a repensar el aprendizaje y la función de la escuela. Eso es lo que me gustaría interesarles. Hay elementos que nos pueden ayudar a, a profundizar en esa observación, pero también me gustaría que reflexionemos sobre algunos referentes de aprendizaje en la escuela. Es decir, si yo les preguntase dónde se ve el aprendizaje en la escuela, esa es una discusión que es importante tener, que es muy desafiante empezar a entender cuáles son estos referentes del aprendizaje, cuáles son los referentes de los sistemas educativos, cuál es el referente de la escuela en donde estoy y cuál es mi propio referente como docente, de dónde veo el aprendizaje, cómo lo promuevo. A medida que pueda empezar a verlo, puedo empezar a ver su evolución, empezar a ver qué lo está obstaculizando o qué puede facilitarlo. Entonces, en esta sesión estos son mis dos principales objetivos, que tiene que ver con interesarles y promover reflexiones. ¿Cómo busco lograrlo? Este es un planteamiento de la agenda. Primero, hacer algunas reflexiones sobre el aprendizaje y para eso voy a lanzar una provocación y vamos a utilizar una votación en esta plataforma. Segundo, conversar sobre algunos referentes en política educativa. ¿Qué entendemos por aprendizaje? ¿Dónde están colocados estos elementos para el aprendizaje? El tercer punto que quiero conversar con ustedes es ampliar, profundizar y mostrar otros referentes que existen, no los únicos, pero otros referentes para poder ver el aprendizaje. Y por último, algunas reflexiones finales sobre lo que pasa en el aula, lo que pasa en la política educativa y los riesgos que tenemos enfrente derivados de este episodio tan sombrío en el que parece que estamos ya viendo la luz al final del túnel y que no es un tren. Así que cosas en donde sería muy bueno reflexionar también. Si les parece bien, estos son los puntos que me gustaría abordar, ¿de acuerdo? Pero primero, como les decía, me gustaría hacer una votación. Me gustaría hacer una votación, insisto, somos muchos, pero podemos hacer esta interacción interesante y ese es mi punto de partida. Hay tres cosas sobre las que me gustaría que me dieran su opinión y lo vamos a hacer mediante una votación. Primero, me gustaría que me dijeran, aquí hay dos fotografías. Si yo les preguntara, ¿quién aprende más? ¿Ustedes qué me dirían? Están teniendo en sus pantallas una votación. Me gustaría que me dijeran que la utilizaran para, ay, no lo están. Ahí está. Ahí está, ya la tienen en sus pantallas. Entonces, me gustaría que me dijeran, ¿quién creen que aprende más? Hay fotografías. La opción A, vemos un aula, mesabancos azules, niños sentados, están viendo, creo que hacia la cámara, porque la maestra está en el fondo. En la opción B vemos un salón distinto. Y la opción C es, no podemos saber. Muy bien, voy a dar 9 segundos más por quienes quieran darnos su opinión. Para quienes se van incorporando, bienvenidas, bienvenidos. Estamos lanzando una provocación para empezar a reflexionar sobre dónde se ven los aprendizajes. Voy a detener la votación aquí. Y como pueden ver, tenemos cuestiones divididas. El 45% de ustedes nos dijeron que es la opción B, donde se aprende más. El 47% tomaron la opción C, que se dice no podemos saberlo. Y 8%, 23 de ustedes, nos compartieron que es la opción A. Bien. Ustedes están viendo los resultados de la votación en su pantalla. Entonces tenemos que la mayoría está dividida entre la opción B, la fotografía de la derecha, y la opción C de no podemos saber. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Déjenme mover. ¿Qué pasa si yo digo estas fotos? ¿Qué me dicen? La misma pregunta. ¿Quién aprende más? Tenemos una fotografía en el lado izquierdo con la opción A, que es una carrera de costales. Por el lado derecho tenemos una fotografía en un salón de clases, niños trabajando con un libro de texto y el profesor al frente. Y repetimos la opción C, de no podemos saberlo. Aquí la votación está un poco más reñida. Hasta el momento,
Bueno, no les voy a decir los resultados hasta el momento porque no quiero sesgar. Esto se sigue moviendo. Vamos a dar 5 segundos más para la votación. Listo. Y quiero compartirles los resultados. La mayoría de ustedes, 172 de ustedes, que son el 65%, piensan que aprenden más los niños en la fotografía de la opción A, los de la carrera de costales. Suena divertido. 14 de ustedes piensan que sucede en la opción B, con los niños sentados trabajando en un libro, lo que parece ser un libro de texto, y el 30% de ustedes piensan que no tenemos elementos para saberlo. Listo. Ahora, esta es una última provocación. ¿Qué me dicen de esta? Déjenme dejar de compartir y me muevo a esta. En la opción A, del lado izquierdo, tenemos a unas adolescentes trabajando con una tableta electrónica. En la opción B tenemos también unos adolescentes trabajando con lo que parece ser un cuaderno de trabajo o un libro de texto. Y nuevamente se repite la opción C, no podemos saberlo. Igualmente la votación se sigue moviendo reñidamente, pero ya está tomando una clara ventaja. Voy a dar 5 segundos más para la votación. Listo, terminé la votación. Quiero compartir los resultados. En este caso, la mayoría me respondió la opción número C. No podemos saberlo. La segunda ganadora fue la opción A. El 36% de ustedes opinan que es muy probable que quienes aprendan más son las adolescentes trabajando con una tableta electrónica y solo 25% de ustedes piensan que el aprendizaje sucede en mayor proporción en la foto con el libro de texto. Les agradezco mucho la sinceridad de los resultados y es lo que quiero reflexionar con ustedes un poco. Hay cosas que podemos ver en una imagen fija, en una situación, pero sin el contexto, sin la posibilidad de saber qué está sucediendo, es muy difícil saber si los aprendizajes están sucediendo. Es más, ¿y qué tipo de aprendizajes están sucediendo? Voy a referirme a estas imágenes. Tenemos dos imágenes, tenemos tabletas electrónicas y no sabemos bien a bien qué está sucediendo. La propia entrega de un dispositivo electrónico no necesariamente nos dice que los aprendizajes ocurrirán de mejor forma si es que no sabemos cómo usar el dispositivo. ¿Sí? Yo he escuchado en alguna conferencia un profesor que decía, cuando entregamos equipo de cómputo, tabletas electrónicas, computadoras, el único indicador que se mueve es número de estudiantes con tabletas electrónicas o número de estudiantes con computadoras. Y que sin duda es un elemento poderoso si sabemos cómo utilizarlo, si lo promovemos para involucrar e interesar al estudiantado en aprender. No sabemos bien a bien qué están haciendo estas jóvenes con las tabletas. No sabemos si están navegando por las redes sociales, lo cual no sería malo, pero no sabemos si efectivamente el dispositivo apoyado motiva, involucra, engancha al estudiantado en acciones de aprendizaje. No lo podemos saber en esta fotografía. No sabemos si eso no ocurre también con el libro de texto, con el cuaderno de trabajos. Es decir, qué cosas enganchan, motivan, apasionan al estudiantado por involucrarse en acciones de aprendizaje. Solo lo podemos saber a partir de interacciones, de cosas que suceden, de las relaciones que suceden en la escuela. Aquí, en esta fotografía, sucede un poco lo mismo. El juego es una actividad fundamental para el aprendizaje, detona un montón de cosas y si ustedes cuando revisen las experiencias del libro de buenas prácticas, encontrarán que muchas de estas propuestas lo que promueven es el involucramiento feliz del estudiantado para acciones de aprendizaje. Entonces, si eso es el gancho, bienvenido. Muchos de nosotros aprendemos jugando en cualquier etapa del desarrollo. Muchas veces se piensa que cuando crecemos ese vínculo lo soltamos y no es así. Solo ya no nos dan tanta iniciativa, pero no nos dan tanta oportunidad para hacerlo, pero aprenderíamos de manera muy provechosa y feliz si lo lográramos. Pero al ver estos escenarios, no podemos saber quién aprende más, porque lo que necesitamos entender es qué está sucediendo, cuál es el contexto, el propósito, la interacción, cómo se desarrollan estos escenarios. Necesitamos mucho más información. Y la identificación parcial de los elementos no nos permiten o no son suficientes para decir quién aprende más. En contextos como estos, si bien mi opinión personal es que todos tenemos el derecho de tener espacios dignos de aprendizaje, eso no necesariamente garantiza un mejor aprendizaje si las acciones
y el involucramiento para el aprendizaje y hacerlo por cuenta propia no sucede. Si la motivación y si la expectativa de que todos las y los estudiantes pueden aprender no está ahí, difícilmente un equipo, un mobiliario, un contexto lo va a reemplazar. No estoy diciendo con eso que no es importante, es fundamental para la dignidad y para el derecho de tener oportunidades de aprender, sin duda. Sin embargo, eso no es la condición que va a garantizar el aprendizaje. Ojalá puedan seguirme en esa lógica, pero regresaré a ella un poco más adelante. Entonces, lo que quería hacer con esto es decirles que para ver el aprendizaje necesitamos muchos más datos, mucho más contexto, sobre todo ligado a la relación que ocurre con el aprendizaje, la relación entre docentes y estudiantes y la relación con el contenido. Y eso es justo con lo que quiero continuar ahora. Es lo fundamental que es tener en cuenta siempre este triángulo instruccional, las relaciones entre el estudiantado y el contenido, entre el contenido y los docentes y entre el docente y los estudiantes. Esto que le llaman fundamentalmente el triángulo instruccional tendría que ser el centro de cualquier decisión educativa en cualquier contexto. Eh, pero en un contexto de emergencia educativa como la que enfrentamos, se vuelve crítico y fundamental para poder recuperar las brechas que hemos perdido en esta ausencia de actividad presencial continua. ¿Cuál es lo que quiero transmitirles? Que las decisiones educativas, las decisiones que ocurren en política educativa marcan un referente, nos dicen el tipo de sociedad que queremos, el tipo de ciudadanía que estamos promoviendo, eh, y hacia dónde le apostamos al futuro, qué tipo de ciudadanos, con qué tipo de habilidades son las que vamos a construir estas acciones de ciudadanía global, porque tal vez pueden seguirme en la lógica que, tal vez pueden estar de acuerdo conmigo, tal vez no, que en la escuela se aprenden mucho más que contenidos. Aprendemos una ética pública, aprendemos la ciudadanía, la convivencia. Eh, Perdónenme, y tiene que ver con el juego, perdónenme lo anecdótico, pero justo ayer estaba leyendo lo que me impactaba mucho. Hablaban del juego en la relación con el aprendizaje, cómo el juego lleva al aprendizaje. ¿Y qué tipo de aprendizaje? A un montón. Y verán, lo que me asombra es esto, perdónenme el paréntesis. Hicieron un experimento con gatos, con gatitos. Y lo que hicieron es que, la hipótesis que estaba detrás de los científicos es que decían, en el caso de los gatos, el juego es una práctica para la caza, ¿saben? Para la cacería. A través del juego, cuando los gatos juegan entre sí y demás, o cuando muchos animales juegan, ponen en práctica habilidades para la cacería. Esa era la hipótesis. Entonces, en este experimento aislaron gatos y los aislaron de la posibilidad de jugar. O sea, veían otros gatos, pero no podían jugar, limitaban la posibilidad del juego. Eso por un lado. Lo que encontraron como resultado del experimento fue que los gatos no perdían su instinto de cacería, es decir, las habilidades las tenían, pero lo que sí perdieron es la habilidad para distinguir quién era amigo o enemigo, quién era aliado y no aliado, las prácticas de socialización y de trabajo conjunto hacia la cacería. Eso es lo que perdieron los michitos. Es decir, hay un aprendizaje de socialización que nos lleva a preguntarnos sobre la ciudadanía y la sociedad que queremos. ¿Qué tipo de ética pública se aprende en las escuelas? Aprendemos, motivamos en las escuelas. ¿Cuáles son los referentes de la buena experiencia de aprendizaje? ¿Qué entendemos por una buena experiencia de aprendizaje? ¿Una buena experiencia de aprendizaje ocurre con tabletas o sin tabletas? ¿O ocurre basado en tabletas? Una buena experiencia de aprendizaje ocurre con la niñez sentada en sus mesabancos y en silencio, o tal vez no. Tal vez el aprendizaje ocurre en múltiples contextos y con múltiples elementos disasociados, tal vez del silencio o del uniforme o no, que se mueven en otras variables. ¿En dónde estamos viendo estas oportunidades de aprendizaje? ¿En dónde focalizamos ambientes de aprendizaje favorables para todas las personas? ¿Las focalizamos en el silencio o las focalizamos tal vez en risas compartidas en ambientes de aprendizaje, en el uso de uniformes o en el trabajo colaborativo? ¿En dónde estamos viendo estos referentes? Eso es importante cuestionarlo y de verdad que ahora tenemos la coyuntura para hacerlo. No puedo pensar en un momento que necesitemos más cuestionarnos este tipo de cosas. Sé que al principio hablamos sobre observar la práctica y era literal. Cuando les comento de observar la práctica, no es metafórico. Estamos pensando dónde vemos la práctica, dónde vemos los aprendizajes. Pero antes de comenzar a hablar de observación, hay algunas precisiones que me gustaría hacerlo, porque realmente como método en sí, como método científico,
como método de observación de los fenómenos sociales, hay elementos que sé que no me va a alcanzar el tiempo para hablar con ustedes sobre eso, pero que me gustaría, digamos, que dejarlo en la reflexión general. Ojo con esto. Cuando hacemos observación de cualquier fenómeno social, corremos estos riesgos. Tener prejuicios, sesgos, referente, poca preparación y falta de juicio ético. ¿A qué me refiero? Y estas imágenes se los pueden clarificar un poco más. Si pensamos que las personas con ciertas características o ciertas habilidades son mejores docentes que otras personas, si yo pienso que las maestras son mejores que los maestros, si yo pienso que las personas que estudiaron en una escuela normal son mejores maestros que los que no lo hicieron, si yo pienso que las maestras que miden más de 1,60, como es mi caso, bueno, mido 62, estoy en la rayita, ni me hagan caso, pero si yo pienso que ciertas características hacen que una persona tenga un mejor desempeño que otra, esos prejuicios no ayudan y limitan el entendimiento profundo de un fenómeno como es el de la práctica en el aula. Así que, ojo, el llamado, si bien esto no es un entrenamiento de método científico, no todavía, pero ojalá que pronto se decidieran hacerlo, el llamado es esto, a reflexionar en sus propios, en la reflexividad, en sus propios sesgos, en sus propios prejuicios, si creen que alguien que tiene tatuaje no es una buena persona o si lo es, y por qué no. Mi llamado es a la reflexión, a que cuando observen su práctica sean amables con ustedes mismas y con ustedes mismos, y cuando observen la práctica docente de otro colega, también sean muy cuidadosos en el conjunto de valores y construcciones sociales que traemos con nosotras. Ojo con la propia preparación. Observar no basta con tener el sentido de la vista. Observar requiere prepararse, conocer lo que se está observando, conocer estos referentes, conocer sobre la práctica, sobre el nivel educativo, sobre el contexto, sobre las personas y tratarlas con profundo respeto. A eso me refiero con el juicio ético. Ser muy cuidadosas de cómo abordamos lo que está sucediendo ahí, que es la vida de las personas. A rasgos generales es esto, pero también quisiera llamar su atención en el tipo de observación. ¿Saben? Metodológicamente podríamos hablar, la metodología cualitativa organiza los tipos de observación por el propósito y por la participación de quien observa. Pero más allá de eso, me quiero concentrar en el propósito. En este caso, podemos hablar de observación que es formativa y sumativa, que tiene que ver con algo, retoma conceptos de evaluación, pero acompáñenme en esta analogía. Y por eso les puse estas dos imágenes. Piensen en la observación formativa y la sumativa. Muy bien. La observación formativa es, verán, cuando ustedes están cocinando, cuando todas y todos hemos estado cocinando algo, llega un momento antes del punto final donde probamos el guisado, la sopa, la ensalada, la carne, y hacemos un juicio de valor sobre qué tanto nos falta para llegar al punto donde queremos. Pensamos, le hace falta sal, me pasé de comino, nunca he usado el comino, pero suena muy elegante que se los diga, no sé, me falta limón, me falta cocerlo más, le falta jitomate. Y en ese momento tomamos una decisión para corregir el rumbo de lo que va. ¿Sí? En ese momento es formativo. ¿Sí? Nosotros hacemos una observación formativa para hacer una valoración sobre las cosas y poder ajustar, ¿cierto? Pero, síganme, pues imaginemos que ustedes están cocinando una sopa, listo. Pero después se la sirven al comensal. Su familia, amigos, colegas, etcétera. Alguien que les importa mucho su valoración. Cuando quien come la sopa la prueba, en ese momento es un juicio de valor. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Podrá decir, le hace falta sal y le acercamos un salero, pero ya le faltó sal. ¿Saben? Hay una valoración sumativa, un juicio de valor que ya llegó a su fin, donde el comensal prueba la sopa. Se podrá corregir después, pero ya hay un juicio de valor. Y en este caso en particular quiero centrarme en la evaluación común, en la observación como un aspecto formativo de la práctica. Olvidemos lo sumativo, no vamos a tomar juicio de valor, decisiones de nada sobre nada, solo ver nuestra propia práctica, reflexionar y buscar con qué nos sentimos cómodas y cómodos ajustando. Siempre hay algo que en la clase quisiéramos hacer distinto. Me hubiera gustado hacerlo de otra manera y demás. Hay algo que nos gustaría hacer distinto. Este es el propósito. Usemos estas acciones de formación como esto. ¿Hasta aquí vamos bien? Más o menos, sí. Ahorita voy a buscar abrir el chat. No lo puedo ver porque manejo. Quiero ver entre sus caritas y el chat, pero ahorita lo hago. Con esto en mente, quiero hablarles de otros referentes.
Y cuando digo otros, seguramente se dirán, bueno, ¿cuáles son los referentes? Bueno, nuestro sistema educativo nacional nos lanza referentes a través de múltiples fuentes. Están pues, los planes de estudio, los programas, están la Ley General de Educación, y están otros documentos normativos que nos mandan un referente de lo que se espera de aprendizaje. Pero quiero hablarles de otros. No son los únicos, no son los mejores, solo son otros. Y a través de eso, detonar la reflexión y que ustedes sepan que existen otras cosas y que identifiquemos aquellos referentes con los que ustedes se sientan cómodas y con los que sienten que disfrutarían su práctica docente, algo que quisieran intentar. Eso es lo que quiero compartirles. Y estos referentes tienen que ver con las interacciones educativas. Esto es, cuando vimos las fotos iniciales, recuerdan estas 3 provocaciones que les puse, lo que quería decirles de fondo es que las fotos no nos permiten saber quién aprende más, porque necesitamos saber qué pasa con la interacción educativa. Y bueno, ¿qué es esto de interacciones educativas? Son las relaciones entre docentes y estudiantes en el aula alrededor de los aprendizajes. La investigación educativa dice que estos son elementos fundamentales para promover experiencias significativas de aprendizaje para nuestros estudiantes. La forma en cómo nos relacionamos en diferentes aspectos propician o diluyen el interés de los estudiantes por involucrarse en el aprendizaje. ¿Y qué son estas interacciones? Bueno, es un intercambio de conocimientos, costumbres y estrategias entre los actores escolares. Es esto, es más allá de contenidos, es la forma de relacionarnos, es esta ética pública, es la organización del trabajo en el aula, es cómo nos interesamos por las y los otros. En la escuela es aprender con otras y con otros. Y probablemente es lo que más extrañamos de este distanciamiento. Ojalá pronto volvamos, pero este también es un llamado de esperanza, que cuando volvamos recuperemos esto que sé que ustedes no han soltado a través de diferentes medios, pero se trata de este intercambio de costumbres, de conocimientos, de estrategias, de formas de aproximarse a la vida, a los desafíos, a la incertidumbre y a las certidumbres también. Habla del enriquecimiento cultural, social e intelectual de todas las personas que están ahí, no solo del estudiantado, sino de nosotras como docentes. Esta frase que dice la persona que enseña aprende 2 veces, es así. Nosotros también nos vemos enriquecidos por esos intercambios. Y eso es lo fabuloso de la experiencia docente. Sé que lo saben y sé que por eso eligieron esta profesión. Ahora, voy a tratar de ser estratégica y rápida aquí. Verán, les propongo este otro referente insistiendo, no es el único, no es el mejor, hay muchos, depende del propósito, depende de lo que están buscando, hay un montón. Y lo que quiero transmitirles la idea es, no cesemos de buscar referentes distintos que nos hagan felices con nuestra propia práctica y que haga enriquecer las experiencias de aprendizaje para el estudiantado. En este caso yo elegí esta, es un protocolo de observación estructurada sobre las interacciones educativas. Es un protocolo que se llama CLAS, se diseñó en Estados Unidos en un trabajo conjunto de múltiples universidades y científicos buscando aproximaciones más justas para entender el desafío docente. Este protocolo existe, es diseñado, lo conozco, me certifiqué en él y lo considero un buen referente para algunas cosas, sin duda. Solo quiero mostrárselos. Este protocolo tiene estas 13 dimensiones o se organiza en 13 dimensiones. Un conjunto de ellas dirigidas a saber la calidad de la interacción sobre apoyo emocional, otro conjunto de dimensiones enfocadas a la organización del trabajo en el aula y otro conjunto de exploraciones para saber qué pasa con el apoyo pedagógico. Cada una de estas dimensiones se desdobla en un conjunto de elementos observables a profundidad. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Tengo poco tiempo y varias cosas que quisiera compartir con ustedes, pero lo que me gustaría hacer, si están de acuerdo, es algo. Voy a darles un panorama general de estas 13 dimensiones y después, para desdoblarlas, vamos a votar y ustedes van a elegir un par de ellas, si les parece bien, con esto que me gusta la votación. Entonces, como les dije, hay 3 grandes grupos en donde este referente organiza las interacciones. Dice, las relaciones entre docentes y estudiantes se van a dar en cuanto al apoyo emocional, otras en cuanto al trabajo del aula y otras para el apoyo del trabajo pedagógico. Listo. En apoyo emocional tenemos 3 cosas y se las voy a describir rápidamente. El clima positivo. ¿Qué mide clima positivo o qué busca ver, observar? Son estas relaciones de respeto y cordialidad en el aula.
básicamente, si todas las personas que están ahí están cómodas, están felices, se sienten bien. Y hay elementos observables para verlo, de verdad, confíen en mí, confíen, tengan fe en que les voy a dar algunas aproximaciones. Pero mire si el uso del lenguaje respetuoso, por ejemplo, el trato cordial, la confianza que puede existir para solicitar ayuda, etcétera. Entonces, digamos lo que lo resumo en todas las personas que están ahí, incluyendo la o el docente, ¿están cómodos ahí? ¿Se sienten bien ahí? Ahí está, clima positivo. Segundo, sensibilidad del docente. Y esto busca observar la empatía que nosotras podemos tener con el estudiantado, la posibilidad de anticipar cosas que pueden obstaculizar las experiencias de aprendizaje para el estudiantado, cosas materiales, pero también cosas emocionales, que en este contexto son profundamente importantes. La posibilidad de detectar el estado en el que se encuentran nuestras niñas o nuestros niños. Lo peor que nos puede pasar, bueno, es recibir estudiantes, bueno, no es lo peor que nos puede pasar, ya nos pasó, creo, pero algo triste que nos puede pasar es recibir un salón lleno de estudiantes con miedo, con ansiedad. Los niveles de ansiedad y de estrés van en contra de las posibilidades del aprendizaje significativo, juegan en contra. Entre más ansiedad, entre más estrés, menos posibilidades o condiciones propicias para aprender. Hay quienes lo logran sin duda, pero no son las óptimas. Eh, entonces, la sensibilidad del docente mide eso, la capacidad del la o el docente para ser empático, para reaccionar, detectar y propiciar ambientes de aprendizaje para todos. Ese es el segundo. El tercero, consideración por la perspectiva del adolescente o del estudiante. En este caso, este protocolo está específicamente pensado para el estudiante. Este protocolo se mueve también a nivel de preescolar, primaria baja y primaria alta y secundaria. Así. Hay algunas cosas que se ajustan dependiendo del nivel, pero vamos, esta es la idea que quiero lanzarles. Cambiarán cosas de cómo se ven. Por ejemplo, en clima positivo, la forma de apoyar al estudiantado en preescolar es distinta que lo que sucederá en bachillerato. Lo podrán entender por la naturaleza de la etapa del desarrollo. Pero vamos, síganme la lógica de esta organización y puedo atender detalles particulares al final, si les parece bien. Pero vamos, regresando. Consideración de la perspectiva del estudiantado es cuando cedemos, es un aprendizaje mucho más horizontal. Cuando cedemos y consideramos que la maestra o el maestro no es la única persona que sabe en ese salón, ¿saben? Que las experiencias, los saberes, los contextos del estudiantado aportan una riqueza a la experiencia de aprendizaje de todas las personas que estamos ahí. Cuando cedemos, por ejemplo, la capacidad de dar ejemplos, cuando seguimos las ideas del estudiantado, cuando retomamos una idea y seguimos su camino, cuando cedemos ese liderazgo y ese poder contenido en la figura docente y la hacemos mucho más participativa. ¿Cómo tomamos esa experiencia y la enriquecemos en el salón? Si me piden resumirla es eso, ceder el poder, ceder el control. Y por favor entiéndame en eso, no es que diga todo el mundo hace lo que quiere, sino cuando cedemos y entendemos que el monopolio del conocimiento no está en nosotros, está mucho más distribuido y más horizontal. Esa consideración es importante porque cuando confiamos y la expectativa es alta en que el estudiantado aporta, las condiciones para aprender y el apoyo emocional se modifican significativamente y poderosamente hacia el aprendizaje. Muy bien, esas son las tres cosas en apoyo emocional. Me voy más rápido con organización de aula, lo prometo. Hay tres cosas importantes y la lógica detrás de la organización de aula es que justamente el aprovechamiento del tiempo, la productividad del entendimiento, la organización del trabajo ahí es muy importante para empezar a organizar y a autocontener y autorresponsabilizarse de las tareas que ocurren en el salón de clase a cualquier etapa del desarrollo. Hay tres cosas, ¿cómo se miden? Hay tres dimensiones. Manejo de la conducta es la forma como la o el docente organizan y administran el comportamiento de las personas que están ahí. Cómo manejo una conducta poco deseable, cómo anticipo, cómo hago la previsión de la distribución del trabajo, en fin, eso, cómo administro el comportamiento de lo que sucede en clase. Atendiendo o privilegiando aspectos de... Sé que es un nombre terrible, es una traducción, discúlpenme por eso, pero básicamente lo que queremos saber a partir de ahí es el uso eficiente del tiempo, cómo todo el tiempo se maximiza y se aprovecha
en experiencias de aprendizaje. Y eso no quiere decir que todos haciendo la misma actividad, quiere decir todos alrededor de un aprendizaje. Y ojo, el aprendizaje, recuérdenlo, es en múltiples dimensiones, aprendizaje de ética pública hacia un propósito específico. En esto va muy bien a muchos profesores y otros nos desafiamos en el uso del tiempo, como creo que me va a pasar a mí cuando tenga que terminar pronto, pero me voy a apurar. Y por último, el clima negativo. Esta es una dimensión muy particular porque mide la reacción del profesorado ante conductas hostiles o poco deseables en el salón de clase. Y es como tenemos, como lo hacemos, la posibilidad de salir, dar vuelta y resolver situaciones hostiles y complejas en el comportamiento de los ambientes del grupo. Ahí termino con la organización de aula. Y paso, por último, a las 5 dimensiones de apoyo pedagógico. Formatos de enseñanza, comprensión del contenido, análisis y cuestionamiento, calidad de la retroalimentación y diálogo pedagógico. Formatos de enseñanza son todos estos ganchos que utilizamos para atraer el interés y enganchar al estudiantado para aprender. En el libro de buenas prácticas hay muchas de estas, que utilizan tecnología, pero utilizan estrategias, juegos, materiales manipulables, buenas historias, o una mezcla de todo. El libro es muy poderoso en esto porque tiene muy buenas experiencias de formatos de enseñanza. Insisto, puede ser una presentación de PowerPoint, sí, sin duda, pero saben, también puede ser una buena historia, un buen cuento, una buena anécdota, algo que está ocurriendo en ese momento, un material manipulable. Entonces, ¿cómo jalamos, cómo obtenemos el interés de nuestros estudiantes por aprender? Normalmente puede ser una pregunta, detonar la curiosidad. Entonces, estos formatos son muy importantes para el aprendizaje. Insisto, el libro tiene muy buenas experiencias sobre esto. Segunda dimensión, comprensión de los contenidos y busca saber y observar y dar cuenta del dominio que tiene la maestra o el maestro de lo que está tratando en enganchar, ¿saben? ¿Cómo vamos a poder involucrar en el aprendizaje de algo si nosotros no estamos totalmente involucrados? ¿O cómo vamos a poder contagiar la emoción si es algo que no nos emociona? Y tal vez no nos emociona porque todavía no lo dominamos y necesitamos apoyo en hacerlo. Pero esto se ve a través, por ejemplo, de contraejemplos, de ejemplos, de contextualización de los casos, en decir cosas de para qué se usa esto, pero también para qué no se usa, en múltiples procedimientos, en múltiples formas de resolverlo o múltiples formas de analizarlo. Entonces, esto tiene sus elementos visibles, de verdad, créanme. La tercera dimensión es análisis y cuestionamiento y tiene que ver con cómo acompañamos o detonamos la curiosidad y el razonamiento del estudiantado a partir de preguntas o a partir de pedirles hipótesis o a partir de pedirles como ideas alternativas. ¿Tú qué harías en este caso? ¿Quién lo haría distinto? ¿Por qué creen que pudo haber pasado? ¿Cómo se pudo haber hecho distinto? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido este procedimiento y no el otro? Provocar la reflexión, provocar la profundidad del aprendizaje a través de cuestionamientos y de posibilidades de análisis de situaciones, de procesos, de procedimientos, de contenidos, etc. La cuarta dimensión es calidad de la retroalimentación y trata de expandir el conocimiento a través de la detección del equívoco, del error. Esta dimensión no castiga el error, la utiliza con una posibilidad justo de detectar una equivocación y acompañar en la lógica al estudiantado para expandir el conocimiento, expandir lo que sabemos y conocer los procesos de reflexión distintos de nuestros estudiantes. Y por último, el diálogo pedagógico. Para todas y todos ustedes que hayan leído a Sócrates o hayan explorado la mayéutica socrática, esto es conversaciones acumuladas, diálogos sostenidos y continuos con el estudiantado, con más de uno, con muchos, con el grupo, con uno, sobre la lógica, sobre la reflexión. ¿Cómo sabes lo que sabes? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué crees que es así? Es una práctica tremendamente poderosa, en lo particular de las más desafiantes para mí, pero que casi siempre voy intentando. Se preguntarán, ¿por qué no lo hago ahora? Con casi 500 profes es difícil hacerlo y en este medio es un poco más, pero les prometo que si algún día nos encontramos frente a frente, haré mi mejor esfuerzo para desarrollarlo. Y por último, la tercera dimensión es participación de los estudiantes y lo que mide es la libertad con la que se expresan, participan, se involucran, están activamente involucrados en el aprendizaje o si por el contrario mantienen una idea, una interacción mucho más pasiva, solamente como escucha de la acción de aprendizaje. Eso es básicamente esto. Ahora, quisiera darles un ejemplo de cómo se desdobla y cómo se observa.
Y para eso, lo que quisiera es que volviéramos a votar. Verán, me voy a arriesgar primero a hacerlo. Espérenme tantito, déjenme moverme aquí, porque, ay, perdón, voy a relanzar una votación. Em, Me gustaría que me dijeran, vamos a empezar por apoyo pedagógico. Vamos a ver les pido que me ayuden a elegir una dimensión de apoyo pedagógico. ¿Cuál les gustaría que desdobláramos más? Por cuestiones de tiempo no podríamos verlos todas. Y después vamos a votar para elegir una de apoyo emocional. Pero por ahora me gustaría que me ayudaran con sus votaciones para ver en cuál de ellas me detengo a darles un ejemplo de cómo hay elementos observables en cada una de estas cosas con la finalidad únicamente que reflexionemos sobre la propia práctica y encontremos si hay algo que nos gustaría modificar de nuestra propia práctica y cómo podríamos hacerlo. Vamos muy bien. Y voy a dar 5 segundos más para la votación. Está reñida. Les adelanto. Pero poniendo en práctica nuestro ejercicio democrático hacia el próximo junio. Voy a detener la votación ahora. Y voy a compartir los resultados. Al parecer, nuestra ganadora es calidad de la retroalimentación con 37%. El segundo lugar lo ocupó diálogo pedagógico, que es muy buena, después se las mando. Tercer lugar, formatos de enseñanza. Cuarto lugar, comprensión de los contenidos. Y quinto, análisis y cuestionamiento. Muy bien, entonces, como ustedes eligieron esta parte, voy a dejar de compartir. Ay, no voy a dejar de compartir. Voy a quitar la votación y acompáñenme entonces a ver calidad de retroalimentación. Aquí ténganme paciencia porque como no sé cuál van a elegir, tengo de todas, entonces me voy moviendo en eso. Entonces ténganme un poco de paciencia, por favor. Ya me pasé. Es diálogo pedagógico y aquí está calidad de la retroalimentación. Listo. Primero, un piso común. ¿Qué entendemos por calidad de la retroalimentación? Es, como les comentaba al principio, la expansión del aprendizaje, la comprensión y la participación a través de detectar el error, el equívoco. Las interacciones efectivas relacionadas con retroalimentación consideran ciclos de preguntas y respuestas intencionalmente sostenidas, constantes y deliberadas para ampliar el nivel de comprensión. Pero también valora, y esto es muy importante, la persistencia del estudiantado. Algo que no les dije, sé que me salto un montón de cosas, pero si ustedes piensan en la estructura que les compartí de las 13 dimensiones, se las describí como compartamentalizadas, separadas. No es así. Todos ustedes seguramente van un paso adelante de mí y saben que esto es mucho más integral y que cada dimensión trastoca a la otra. Una retroalimentación respetuosa, con clima positivo y con sensibilidad, aumenta la persistencia. Entonces, están interrelacionadas, pero es posible obtener información de cada una que nos permita eso, analizar nuestra propia práctica. Pero en esta calidad de la retroalimentación, la persistencia es algo que se valora positivamente y esa persistencia es lograble si tenemos conjunto de cosas en el apoyo emocional, trato respetuoso, sensibilidad, empatía, apoyo, expectativa, etc. Entonces, acompáñenme en esta idea. El énfasis de la retroalimentación es en qué medida estimula y promueve el aprendizaje. No se trata de saber en qué medida cuántos están mal o bien, sino en qué medida esta detección y esta identificación ayuda a expandir el aprendizaje del alumnado. Y también puede provenir de los colegas en la clase, del resto de los estudiantes. Entonces, esto se ve más o menos así. Para hablar de retroalimentación, hay 4 indicadores importantes. Ciclos de retroalimentación, andamiaje, ampliar la respuesta de los estudiantes y estímulo y reafirmación. Y hay elementos observables. ¿A qué me refiero? Ciclos de retroalimentación, intercambios bidireccionales con los estudiantes. En las observaciones de aula que yo he hecho, hay algunas prácticas en donde las y los maestros preguntan, ¿quién llegó a este resultado? Y se levantan muchas manos. Es posible que se haga una valoración de si son muchas. Necesariamente me estoy refiriendo aquí. Estos intercambios bidireccionales tienen que ver con
ir mapeando y acompañando el sentido lógico de los estudiantes hacia la reflexión de ciertos contenidos. También pasan cosas como cómo vamos, ir checando, ir revisando, ir deteniéndome en las dudas, pero tiene que ver con este intercambio de la lógica. No solamente saber si llegó a ese resultado o no, sino cómo llegó, qué proceso siguió para llegar, acompañar este proceso reflexivo. Y hacer preguntas de seguimiento, es eso de, ¿vamos bien? Hasta aquí vamos bien, ¿quién tiene una duda aquí? ¿Quién lo haría distinto? Ir empezando a fragmentar el proceso reflexivo, no fragmentar, sino digamos hacer pausas para ir acompañándolo de manera que nos permita reaccionar ante una posibilidad de equívoco. El segundo indicador es el andamiaje, dar asistencias y pistas, estimular el proceso de pensamiento y facilitación. Y cuando nos referimos a dar asistencia y a pistas, me refiero a dar piezas de información que permitan vincular el aprendizaje. Por ejemplo, si veo que hay ciertas dudas o hago una pregunta y no estoy obteniendo una respuesta, poder dar pistas es algo así como, oigan, ¿saben? Esto lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Cuando Marisol preguntó sobre los diptongos. Entonces, ¿cómo vinculo otros elementos del aprendizaje, del conocimiento previo que me van a permitir acercarme a la reflexión que quiero provocar? Perdonen lo anecdótico de esto, pero vi un ejemplo de pista que es del que me quiero alejar. En una clase em, eh, de lectura, la maestra estaba tratando de hacer la formulación de una carta, y una carta escrita a mano. La actividad carecía un poco de sentido porque el estudiantado se iba más, ¿por qué escribo una carta a mano y no escribo un correo electrónico o no mando un WhatsApp o mando un emoji? Ahí ya teníamos varios problemas, pero la maestra, tratando de impulsar el involucramiento del estudiantado, hizo una pregunta y les dijo, ¿qué es lo primero que va en la carta? Insisto que el estudiantado está un poco confundido sobre el propósito de la carta, pero más allá de eso, la maestra quiere provocar el involucramiento con esa pregunta. ¿Qué es lo primero que va en la carta? Y si yo les pregunto qué es lo primero que va en la carta, ¿ustedes qué me dirían? La maestra, como no recibía respuesta, dijo la fe, y esperaba que se completara el monosílabo faltante. La fe, la fecha. Pero completar un monosílabo no es una pista hacia el conocimiento, no es un andamiaje, es completar un monosílabo. Estoy hablando de referentes que nos permiten vincular el contenido, vincular el conocimiento, experiencias, contextos, información, y que nos permita ahí construir nuestro propio rompecabezas. Y estimular un proceso de pensamiento y facilitación, cómo acompañamos y desatoramos un proceso de reflexión o de construcción del estudiantado. Un tercer elemento es ampliar las respuestas de los estudiantes, expandir ideas. ¿Quién piensa de otra manera? ¿Quién piensa distinto? ¿Quién complementa esta idea? ¿Qué más se podría decir sobre esta respuesta? ¿Cómo se podría hacer distinto? Trabajar sobre las respuestas del estudiante. Siempre, insisto, cobijados con un mundo de expectativas, respeto y empatía. Retroalimentación específica. Hay retroalimentaciones que se detectan y se corrigen puntualmente, y ayudan mucho al estudiante a continuar un proceso de reflexión propia. Y clarificar dudas e ideas. Seguir incluso los pensamientos que podríamos pensar que son equivocados, pero acompañarnos en la derivación lógica de a dónde nos va a llevar, como un proceso para acompañar al estudiante en esa misma reflexión. Y por último, estímulo y reafirmación. Como veíamos al principio, lo que hay de fondo es cómo logramos la persistencia y expandimos el aprendizaje de los estudiantes. Las retroalimentaciones que califican y que ofenden y que humillan nunca son retroalimentaciones. Son otra cosa, pero limitan las oportunidades de aprendizaje para el estudiantado. Aquí es cómo reconocemos el esfuerzo y cómo fomentamos la persistencia. No como un acto de condescendencia, sino como un acto de empatía, de persistencia y de alta expectativa. Y eso es súper poderoso en el aprendizaje. Entonces, ¿cómo se ve la calidad de la retroalimentación? Con estos elementos. ¿Son los únicos? No. ¿Son los mejores? Tampoco. Son algunos. Si alguno de ustedes de estos hace sentido, está perfecto. Y esa es la intención. ¿Cómo empezamos a ver las cosas? Ahora, me voy a regresar aquí. Me voy a regresar acá porque quiero repetir la votación, pero quiero repetirla. ¿Por cuánto tiempo me queda? Me quedan 20 minutos. Quisiera repetir la votación, pero ahora para clima
Ahora para clima de apoyo emocional, perdón. En apoyo emocional tenemos 3 dimensiones: clima positivo, sensibilidad del docente y consideración por la perspectiva del estudiante. Perdón. Aquí me gustaría que hiciéramos lo mismo, repetir la votación para desdoblar cómo se vería uno de estos aspectos en elementos observables en el aula, en la práctica. Entonces, ok, vamos muy bien. Si les parece, vamos a tomar 5 segundos más para la votación. Y gracias por involucrarse y por participar. La verdad me hacen, no puedo ver las caritas de todos, pero esto me hace saber que están ahí y me ayuda. Listo, voy a finalizar la votación aquí y voy a compartir los resultados. Ganó consideración de la perspectiva del estudiante. En segundo lugar quedó sensibilidad del docente y en tercero clima positivo. Entonces, dejo de compartir y me voy directo a consideración de la perspectiva de los estudiantes. Y aquí vamos a incorporarla con algunos ejemplos. ¿Qué se entiende por consideración? Implica tomar en cuenta e involucrar las necesidades, las opiniones, los intereses y las metas del estudiantado en la construcción del conocimiento dentro del aula. Es eso, considerar, quédense con eso, considerar necesidades, opiniones, intereses. Y ceder el control y ceder el poder en el aula implica tomar esto en cuenta. Una clase que tome en cuenta la perspectiva de los jóvenes, de los estudiantes, involucra que el estudiantado, que niñas, niños, jóvenes, adolescentes participen en su propio aprendizaje, que sus ideas, sus opiniones tienen el poder de ser tomadas en cuenta y que forman parte de las decisiones de lo que sucede en el aula como una oportunidad de liderazgo, pero una oportunidad de liderazgo que va más allá de decidir quién barre el salón o quién se hace cargo mientras la maestra o el maestro salen del salón. Va más allá de eso, va en decidir, por ejemplo, o en opinar qué tipo de tarea quisieran para trabajar sobre este aprendizaje, qué tipo de ejercicio les gustaría hacer, sobre qué tema les gustaría abordar. Implica ceder ese control y es tremendamente poderoso para el aprendizaje del estudiantado, de verdad que sí. Dejar esto de lado, dejar las perspectivas del estudiante de lado, disminuye el involucramiento y el interés por aprender. Las oportunidades que tienen para aprender por cuenta propia. Y cuando digo por cuenta propia, no imaginen la soledad de hacerlo en aislado. Significa cuando generas esta chispa de adentro de algo que quieres saber y cuando esa chispa se genera, absolutamente nada la detiene. Entonces, ¿cómo promovemos que contagiar al estudiantado por esa chispa, esa curiosidad, esas cosas que quieren aprender? Me tomo 2 minutos en esto. Para saber sobre la consideración de los estudiantes, una clase centrada en el estudiantado, hay 4 elementos principales: flexibilidad, conexión con la vida de los estudiantes, autonomía y liderazgo e interacciones significativas. ¿Y qué llamamos con flexibilidad? Alentar y seguir las ideas de los estudiantes. Yo puedo tener una clase preparada y me esforcé mucho y me tomó muchísimo tiempo, pero si hay una idea que surge de ahí, puedo incorporarla a mi actividad o bien seguir al estudiantado y acomodar la clase para que funcione, pero es cómo involucro y cómo le hago partícipe a los estudiantes de que sus ideas son tomadas en cuenta. Ajustar la clase a las necesidades del estudiantado. O sea, si veo que mi actividad, que sonaba tan fabulosa, no los está enganchando, están aburridos, no es el momento propicio para eso, cómo ajusto y retomo y vuelvo para recuperar el interés del estudiantado. Pero cómo modifico el plan, porque los planes son para eso, para ajustarse, para modificarse. Tiene que ver con flexibilidad. Segundo, conexión con la vida de los estudiantes. ¿Cómo comunico para qué sirve esto? ¿En qué contexto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Hace referencia a la vida de los adolescentes, de las y los adolescentes, de las niñas y los niños. ¿Dónde pueden ver esto? ¿Dónde lo encuentran? Esto me recuerda, ¿han visto este meme de la rana René que está viendo como el infinito y dice, otro día más sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto? Ah, pues tiene que ver con eso. ¿Para qué me sirve el trinomio cuadrado perfecto? ¿Qué habilidades me va a dar hacerlo, resolverlo? No. En fin, este conjunto de cosas. Pero cómo cedo y cómo también les entrego esa posibilidad. Tercero, autonomía y liderazgo. Les doy oportunidades de liderazgo y de responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades? ¿Qué tipo de liderazgos? Les cedo eso, usted tiene la responsabilidad de borrar el pizarrón o le cedo la responsabilidad de usted va a decidir qué tipo de tarea A, B o C va a desarrollar el grupo para profundizar en este aprendizaje, por ejemplo. Y por último, interacciones significativas entre pares. Les hablaba de ceder el control, de ceder el monopolio, y eso tiene que ver con hacerlo más horizontal. Y cómo el trabajo entre pares es tremendamente poderoso para experiencias significativas de lograr este aprendizaje.
Aquí hay algunos ejemplos de cómo se ven niveles altos y bajos de la consideración de la perspectiva del estudiantado. Son 3 ejemplos, pero voy a tomar el de en medio, el de la fila de en medio. En un nivel bajo de la consideración de la perspectiva de los estudiantes, durante la explicación de la maestra, un alumno pone un ejemplo relativo a un programa de televisión. La profesora no le pregunta más al respecto ni considera el ejemplo dentro de su explicación. Es decir, lo escucha, listo, sucedió. ¿Cómo podríamos pensar o cómo se vería un nivel alto de la consideración? Bueno, cuando algún estudiante pone un ejemplo con referencias de la vida diaria de los adolescentes, la maestra procura incorporarlos en la explicación. Si no los conoce, pregunta más sobre ello. Estoy segura que muchos de ustedes hacen esto. Lo que quiero transmitirles también es que lo poderoso y lo importante que es que suceda para el aprendizaje. Eh, es eso, hay muchas cosas que ya hacemos, que sepan lo poderoso que es para el bienestar y para el aprendizaje del estudiantado. Entonces, esos son algunos de los referentes que pueden existir. Hay otros protocolos. No todos los referentes vienen en forma de protocolo. Esto es lo que yo tomé ahora como un ejemplo muy característico de lo que quería transmitirles. Hablando de protocolos, hay protocolos que miden la calidad de la enseñanza de matemáticas, la calidad de la enseñanza de español, que miden la sensibilidad de género en la práctica docente, que miden la calidad de las interacciones educativas, que miden la enseñanza de ciencias, que miden el desarrollo de los niños en las primeras etapas de desarrollo, en preescolar, en educación inicial, que miden la construcción del lenguaje en estas etapas del desarrollo. Vamos, hay de todo un montón. Insisto, hay muchos referentes. Encuentren el suyo y reflexionen sobre eso. Esta medición, este protocolo se utilizó para medir las interacciones educativas en media superior en el año 2017. Lo hicimos en el CIDE. Y es lo importante que tiene que ver cómo podemos tener información para tomar decisiones sobre política educativa. No me voy a detener ahí porque quiero dejar espacio para las preguntas. Solo voy a mostrarles esto. En este protocolo de observación, cada dimensión puede llegar a tomar valores del 1 al 7, siendo 7 el deseable, 1 el más bajo. Para acabar pronto, específicamente en media superior, tenemos desafíos muy importantes hablando de diálogo pedagógico, de análisis y cuestionamiento y de calidad de la retroalimentación, y también de considerar la perspectiva del estudiantado. Al ver estas 4 dimensiones, al ver que no llegamos ni a la mitad de la puntuación deseable, sí podríamos reflexionar sobre qué pasa sobre la desafiliación escolar en los jóvenes de bachillerato. Si nadie me pregunta nada, ni siquiera mi nombre, pero si no hablo, si la interacción es pasiva, es probable que sienta que no le encuentre sentido a la experiencia educativa. Eso es probable, lo dejo simplemente como una reflexión. Pero quiero terminar y tomar los últimos 2 minutos con las reflexiones finales para escuchar sus preguntas, leer sus preguntas en el chat. ¿Qué desafíos enfrentamos? ¿Recuerdan estas primeras fotos iniciales? Lo importante, el aprendizaje se va a ver en las interacciones para interesar al estudiantado. Necesitamos verlas. Va más allá del autodeclarado y va más allá de lo que podamos ver en una imagen fija. Si un estudiante está disfrutando o no, necesitamos más elementos. Necesitamos ver las relaciones que se construyen para interesarles en aprender. ¿Cómo lo logramos? Y eso es muy poderoso. Vuelvo al libro de buenas prácticas que nos están presentando hoy. El libro de buenas prácticas organiza la generosidad de los docentes en 6 bloques. Uso de materiales educativos que lo pueden vincular con formatos de enseñanza. O sea, cómo los docentes y las docentes están buscando utilizar materiales que enganchen al estudiantado y que los conserven ahí, que detonen la curiosidad y que detonen el interés por aprender. También van a haber nuevas prácticas para selección y reorganización de los contenidos curriculares, que esta es una mezcla de varias dimensiones, por ejemplo, de sensibilidad para entender que en este momento no es momento para ver esto otro, pero sí esto otro. Y entonces reacomodan y saben, y el instinto les dice, es mejor hacer este reajuste. Pero también tiene que ver con el dominio de contenidos. Un docente que es capaz de hacer esto, quiere decir que conoce a profundidad lo que está intentando enseñar. Y eso es maravilloso. El tercer punto organiza en las tecnologías de la información. Tiene que ver con formatos de enseñanza al involucrar otros ganchos ahora ayudados con la tecnología. El cuarto punto, hay estrategias para la autorregulación y la autonomía del trabajo, que tiene que ver con todas las estrategias que
clima positivo y apoyo emocional. Necesitamos que nuestros estudiantes estén bien. Necesitamos saber cómo están antes de explorar cualquier otra cosa. Y ahí hay muy buenas estrategias. Las últimas dos tienen que ver con evaluación a distancia, con esta evidencia del aprendizaje, y con último, la relación con las familias. También cosas muy buenas. Pero de verdad aplaudo la generosidad con la que comparten y el detalle y lo específico. Y cuando ustedes leen las prácticas, notan que es una maestra o un maestro diciendo, mira, el gusto con el que les dicen la información, esto me funcionó. Y que me recordó al Libro de la Selva. Tal vez muchos de ustedes lo han visto. Es una gran película, pero hay una parte donde le dicen a Mowgli que no se guarde el secreto del fuego para él solo. Y esto es lo que las maestras y los maestros están haciendo. Generosamente, de manera, con mucho entusiasmo, nos comparten el secreto del fuego, lo que les funcionó. Y de verdad eso lo aplaudo un montón. Échale un ojo, es muy positivo, es muy buen libro, muy buen texto. Y por último, y con esto termino. Para ver el aprendizaje. Verán, estamos afortunadamente, ya lo dijo la subsecretaria, ya lo dijo el secretario al inicio, lo tremendamente poderoso que ha sido el ejercicio docente de cada una de ustedes. Pero cuando lleguemos al final del túnel, que ya estamos cerca, espero, y regresemos a las aulas, no vamos a poder seguir en la inercia de que nada pasó, de que retomamos donde nos quedamos. No va a poder ser así. Muchas cosas han pasado. Y qué bueno. Y eso significa que necesitamos hacer cosas distintas. Insisto en el momento coyuntural para repensar cómo entendemos el aprendizaje en la escuela. ¿Lo entendemos como el aprendizaje pasivo que llenamos de información o lo entendemos como esa construcción colectiva de interesar en aprender? Necesitamos pensar en nuevas formas en donde volvamos al núcleo de la escuela, al aprendizaje como núcleo. Y ahí el papel de las y los docentes y del estudiantado es fundamental. Recuperemos el para qué de la escuela, el para qué de la ciudadanía en la escuela, esa ciudadanía global que estamos buscando. Dos, imprescindible, las interacciones significativas para el aprendizaje. Estas fotos fijas no nos dicen nada, son las relaciones las que promueven el aprendizaje, relaciones respetuosas, de afecto, de interés, de amor por interesar al otro, ese compromiso docente que ustedes tienen. Tercero, nadie fuera de la escuela. Vamos a tener problemas principalmente con las niñas y las jóvenes. Ellas enfrentan dobles barreras para volver. Ojo ahí, ayudemos a que nadie fuera de la escuela, niñas, las adolescentes, personas con discapacidad, personas en situación de mayor pobreza, van a estar van a enfrentar muchas más barreras para volver. Ayudemos a que eso suceda, no los dejemos fuera, nadie fuera de la escuela. Tercero, aprendizajes fundamentales y flexibilidad, que es lo que habíamos comentado. Y lo puse aquí, la estrategia, ustedes conocerán esta organizadora que se puso muy de moda hace un año que decía, como Marie Kondo, que decía cómo reorganizar las cosas dentro de casa. Eso, una estrategia de Marie Kondo del currículum, cómo nos quedamos con lo esencial y a partir de ahí para enganchar al estudiantado a quedarse y a recuperar la brecha que perdimos. Recuperar las experiencias de aprendizaje de las y los docentes, cosa que hace el libro de buenas prácticas. Eso necesitamos profundizarlo cada vez más. Hay muchas más maestros. En las entidades, por supuesto, recuperemos eso, pero también necesitamos fortalecer ese trabajo, ayudar a los docentes a estrategias para recuperar la brecha, el aprendizaje que hemos perdido. Échale un ojo a redes de tutoría. Échale un ojo a las tutorías personalizadas que tienen que ver con retomar este aprendizaje entre pares y partir de los intereses y las necesidades del estudiantado. Son muy buenas estrategias. Sigo rápido. El juego como elemento fundamental para el aprendizaje. El interés por aprender es detonado por la curiosidad. Y la curiosidad, un buen elemento para hacerlo son preguntas abiertas. Volvamos a eso, estas estrategias. Juego, curiosidad, preguntas abiertas. Intentémoslo en cualquier nivel educativo. El juego es un elemento para aprender en cualquier edad. No lo tomemos como algo que solo hacen los estudiantes de etapas iniciales, en etapas de inicio del desarrollo. Y empecemos a pensar en condiciones para retornos seguros de la escuela. Vamos, no nos quedemos con las políticas de entrega de las cosas, de las estadísticas, las políticas que entregan cosas fundamentales, importantes, cierto, pero no nos podemos quedar ahí, necesitamos ir más allá, necesitamos repensar el propósito de la escuela. Y con esto estoy muy lista para las preguntas que tengan, para los comentarios. Dejo de compartir en este momento y
y estoy muy lista. Perdón por la rapidez, perdón por todo, estaba muy emocionada, quería compartirles un montón de cosas, pero espero que haya sido eso, el propósito de la reflexión y de donde vemos el aprendizaje haya servido. Venga, estoy lista. ¿Dónde pueden adquirir el libro de buenas prácticas? Patti, ¿tú me ayudas con eso? Sí, ¿qué tal? Pues lo tendremos mañana, lo entregaremos mañana y a los maestros que participaron se los enviaremos directo a sus correos, pero también les compartiremos la liga a los participantes para que para que lo puedan tener, porque hay una riqueza extraordinaria en todo lo que han compartido y sistematizado los maestros. Dejo a la maestra Hilda Patiño y a ti para 3 o 4 preguntas que hay muy, muy interesantes. Buenísimo, buenísimo. Silvia, por favor, yo te sigo. Pues está lleno de felicitaciones el chat. Todas las personas están muy agradecidas por la información que has compartido, les parece muy útil, muy interesante. Y una pregunta aquí, si ya nos dan chance de responder 3, dice, ¿cómo podemos brindar apoyo emocional a los alumnos que perdieron un familiar en la pandemia si no contamos con un equipo especializado, un psicólogo, un tanatólogo? Ese es un problema que se enfrenta mucho en las escuelas. Gracias, gracias, Hilda. Y esta pregunta la intuía y saben, en enero del año pasado, antes de que se declarara la pandemia, yo hice un ejercicio de observación de la práctica de aula en preescolares comunitarios del CONAFE, en 7 entidades del país. Y pasé varias semanas en distintos preescolares. Voy a un punto, aguánteme. En uno de ellos, más bien, no en uno de ellos, en el primero, detecté el tema, había un niño que había visto, dibujaba en cada ocasión de las actividades, dibujaba a su hermanito que había fallecido, su hermanito nació muerto. Y él presenció todo el proceso del entierro y el duelo de su mamá y le estaba costando mucho trabajo. En cada oportunidad él sacaba el tema. Para mí fue muy impactante porque yo no estaba preparada para eso. Yo técnicamente iba a observar otras cosas, pero la realidad nos gana. Esa realidad me ganó. Y no solo en esa vez, en cada preescolar comunitario que visité había alguien que había perdido a alguien. En el mundo con tantos desaparecidos y tantos muertos es terrible y esto pega en las escuelas. Y ahora, después de esta pandemia, estoy segura que vamos a tener que experimentar con el duelo. Hay materiales, conozco los materiales de CONAFE que ayudaron a lidiar con esta situación en cuestiones de duelo, pero por supuesto que sería de gran ayuda un apoyo de psicólogas, psicólogos, tanatólogos, pero estoy segura que podemos acercarnos materiales que nos ayuden a acompañar el duelo de las y los estudiantes, porque cada uno tendremos maneras distintas de lidiar con él, pero es importante seguirles y también para ustedes, su propio bienestar. Eso va a ser difícil también para ustedes, también para cómo vean y rastreen y monitoreen su propio bienestar, estrategias de cómo puedan lidiar con una situación tan agobiante como puede ser acompañar el duelo de niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Entonces, mi recomendación es tomar en cuenta estas estrategias de apoyo emocional, escuchar, pero también allegarse de materiales de especialistas que les puedan dar estrategias continuas para eso. Y de verdad, muy importante, que ustedes estén bien. Absorber todo eso va a ser difícil. Ana, te preguntan si hay algún texto que recomiendes para profundizar acerca de los rasgos observables que comentaste. Sí, hicimos hay 2 materiales. Uno es el protocolo en sí mismo que desarrolla como todos estos elementos, pero también hay un estudio que hicimos en el CIDE sobre justo esta medición. Puedo hacérselos llegar, Hilda, Patti, si les parece bien, para compartirlo con las y los docentes. Entonces, tenemos estos 2 materiales, que uno ya es más aterrizado al contexto mexicano, con los ejemplos que vimos. Puede ser de utilidad, pero también el protocolo les puede dar una idea muy, muy poderosa de esto. Excelente. Aquí ya lo estoy tomando. Hay otra pregunta sobre la retroalimentación. Nos dice una maestra que si, no, perdón, es un maestro, René
Chaparro dice que si se debería diseñar con antelación o planificar la retroalimentación o dejarla para ver qué sucede en la puesta en práctica de las actividades. Como, ¿qué tanto debemos planear la retroalimentación? Muy buena pregunta, profe. A veces la experiencia docente, ya, ahí usted ya puede conocer más o menos dónde y cómo ocurren las principales fallas. En ese sentido es bueno anticiparse, pero no la va a poder prever. Ahora sí que la liebre va a saltar por donde sea. Cuando nosotros ya sabemos como las principales, dónde se atoran los estudiantes principalmente, en dónde tienen las mayores confusiones, podemos anticiparnos y eso es muy provechoso. Incluso decirlo en clase, esto puede ser muy desafiante, genera confusión en algunos, pero yo sé que lo van a hacer muy bien y voy a profundizar aquí. Entonces, en ese sentido, incorporarla a la planeación cuando usted ya sabe por dónde la porquita tuerce el rabo más seguido. Entonces, en ese sentido, la planeación. Pero realmente el surgimiento del error va a saltar de muchas expresiones y ahí la posibilidad de atenderlo y atajarlo en el contexto del estudiante, de la situación y del ambiente que genere. No sé si respondí. Sí, pues yo quisiera con esto concluir. Hay muchas cosas, comentarios más, pero estamos sobre tiempo porque enseguida viene un panel. Quisiera leer una de los comentarios que creo que resume mucho de lo que ha sucedido ahorita. Dice, excelente ponencia, maestra Ana, muy entendible, amena y sobre todo llena de mucha luz para nosotros en este camino de acompañamiento a la distancia a los alumnos. Gracias, Ana, por todo tu Gracias a ustedes, mucha suerte. y gracias. Estén muy bien, cuídense mucho, pronto nos veremos. Gracias, maestra.